Haciendo un poco de contexto antes de iniciar con el tema principal de este video, hace un par de años tuve Helicobacter pylori. Y como lo mencioné en unos videos anteriormente, uno de los primeros videos que hice para este canal. mm, el Helicobacter pylori me cambió la vida. Como contexto, lo- yo, yo lo pienso como tener Helicobacter pylori me salvó la vida, porque realmente tenía hábitos bastante malos, y por iniciar con ese diagnóstico y también em, el susto que me di por relacionar esa bacteria con algunos problemas gastrointestinales. Pasó tiempo y me costó un montón realmente recuperar mi salud. Creo que a muchas personas que han tenido esta bacteria les ha pasado lo mismo, principalmente porque no conocemos nuestro cuerpo. eh, Conocemos muy poco de lo que realmente necesita, y muchas veces vamos con las personas incorrectas, o realmente no tenemos el contexto de lo que realmente es esta bacteria. Principalmente a mí me lo trataron con 4 o 5 esquemas de antibióticos, que realmente eso al final repercutió negativamente en mi salud y no me ayudó realmente a recuperar mi salud. Y uno de los hábitos que me ayudó a recuperarme principalmente fue la lectura. Empecé a investigar, empecé a leer, y el tema principal de este canal básicamente es hablar sobre algunas lecturas que me han ayudado muchísimo a lo largo de este camino, de incluir hábitos en mi día a día, lo difícil que es, no es fácil. Así que la idea de este video, de este tema principalmente, es contarles y darles una recomendación de una de las lecturas que marcó un antes y un después sobre los problemas y los malos hábitos que tenía, principalmente cómo abordar eh, el tema del Helicobacter pylori, que mm, como repito, no me fue muy bien. Y eh, al investigar y conocer un poquito más sobre qué es esta bacteria, cómo se relaciona con la microbiota, y principalmente conocer mi cuerpo, me ayudó muchísimo a explorar soluciones integrales. Y ahí es donde empecé a cambiar realmente mis hábitos y entender em, soluciones específicas para encontrar un camino, ¿verdad? La idea de esto no es darles una recomendación como tal que hacer con ustedes, sino contarles un poquito de mi experiencia. Y principalmente la idea es crear una comunidad basada en hábitos saludables, contarles un poquito y también irles hablando un poquito del progreso, porque no necesariamente puede ser o sea, recuperar la salud queda hasta ahí, sino realmente es un proceso constante, ¿verdad? Así que quiero contarles de la forma más honesta y sincera los altibajos que voy teniendo, y contarles un poquito de las cosas que me han ayudado, con base a lo que he vivido, ¿verdad? Realmente no son recomendaciones como tal médicas, nutricionales como tal, sino más que nada mm, crear una comunidad basada en hábitos, ¿verdad? Y inicialmente vamos a hablar sobre los libros que voy leyendo y contarles un poquito la experiencia que he tenido, y los temas que tenemos principalmente en estos libros que voy leyendo, que he ido leyendo, para darles una recomendación de algunas lecturas que me han ayudado muchísimo, ¿verdad? Entonces, principalmente quiero hablarles de este libro, que es uno de los primeros libros que leí. Se llama Es la microbiota idiota. No se lee mucho por ahí, pero les voy a dejar ahí algunos detalles de este libro en la descripción. Es un libro escrito por una doctora que se llama doctora Sari Arponen. Realmente es una especialista en microbiota. Cuando vean o investiguen un poquito más sobre este libro, se darán cuenta un poquito del perfil que tiene la doctora. Y me encantó. Voy a hablar un poquito de las cositas que aprendí de este libro en términos generales, como un review de lo que pueden encontrar en este libro.
Se divide principalmente en tres partes. Por aquí tengo algunos apuntes que toqué para que volvía a, recordar, porque este libro lo leí hace más de un año más o menos, que justo fue cuando empecé a leer, y como repito, marcó un antes y un después. Una de las cositas que quiero compartirles y que me ha ayudado muchísimo es la lectura, y este fue uno de los primeros libros. Obviamente, como dentro del, de los estudios, y ya sea universitarios, secundarios, nos piden leer, pero no es lo mismo cuando uno tiene una motivación, y mi motivación era recuperar la salud, ¿verdad? Entonces, eso me motivó muchísimo. Todavía me acuerdo el día en que decidí empezar a leer. Descargué la aplicación de Kindle, Amazon, y empecé a leer. Pagué, creo que la suscripción Unlimited, que es la que me daba acceso a varias lecturas. La recomiendo muchísimo esa app y esa suscripción inicialmente. Ah, y obviamente en ese momento yo no tenía los recursos para poder pagarme a comprar libros. Creo que muchos de los que estamos enfermos posiblemente nos afecta. A mí me afectó un montón el tema financiero, porque después de pasar mucho tiempo con problemas de salud, empezó a afectar mis finanzas, y recuerdo muy bien que en ese momento yo no estaba bien financieramente, aun cuando tenía trabajo y todo, pero al final todo lo que ganaba, incluso mm, en ese momento, en esos meses también pasé por un proceso muy duro de cerrar una de los emprendimientos de una agencia que tenía, que ya llevaba bastantes años trabajando con ella, pero mi salud ya no me dejó, me impidió seguir avanzando con ese proyecto. Más por salud y energía, porque iba bastante bien realmente, todo lo que habíamos avanzado. Sin embargo, mi salud no me dejó. Así que creo que muchos se pueden identificar con este mismo problema, pues es su trabajo, pues algún emprendimiento, algún proyecto que por haber perdido la salud, pues no les deja avanzar. Así que quiero compartirles que no están solos, que la idea es que creemos una comunidad donde empecemos a trabajar nuestros hábitos desde diferentes aspectos como tal, y una de ellas es la lectura. Puede ser el tema ya sea a nivel de salud, o bien porque quisieran mejorar sus hábitos, o tienen algún sueño o alguna meta y quieren encontrar un camino. Entonces, la idea es que todos aprendamos y creemos una comunidad, ¿no? No, como repito, no soy alguien para darles consejos profesionales, es más bien la idea y el enfoque de esto es crear una comunidad donde todos nos podamos apoyar mutuamente. Regresando al punto principal de la lectura, este libro se divide en tres partes. La primera habla sobre qué es la microbiota. En esta primera parte del libro aprendí un montón sobre lo importante que es la microbiota, qué es, cómo funciona, de dónde viene, el origen. Realmente este libro habla muy bien, tiene temas obviamente bastante técnicos, pero explicados a detalle, que puede ser un libro para ya sea doctores, profesionales, nutricionistas, etcétera, que quieren complementar su conocimiento profesional, o bien para cualquier persona. En mi caso, yo no estudié una carrera ya sea una carrera de salud específicamente, ¿verdad? Entonces me encantó desde el inicio. Aún también hay un tema, es que siempre me ha gustado el tema del ADN, de la genética, de la microbiología. Entonces, realmente me apasionaba incluso. Entonces, cuando leí el libro, el título, pues me identifiqué un montón. Pero cuando leí el libro, pues cuando leí el título, pues no sabía con lo que me iba a topar. Y fue realmente bastante interesante entender cómo la microbiota, dentro del concepto general, cómo puede afectar la salud, ya sea cuidarla o no cuidarla, cómo impacta directamente en diferentes ámbitos, desde el tema psicológico,
desde el tema físico y la salud gastrointestinal. Uno de los temas que me acuerdo muy bien cuando estaba bastante malo con el tema digestivo. Yo pasaba constantemente con ataques de pánico, con problemas de ansiedad. Y yo siempre pensé, este es mi caso, ¿verdad? No estoy hablando ni me estoy identificando como repito de nuevo, dando consejos, pero en mi caso pasó algo bien interesante con el tema gastrointestinal, que lo entendí perfecto cuando descubrí estrategias para poder mejorar mi salud gastrointestinal desde el enfoque de la microbiota. Y me acuerdo muy bien que el día que decidí, bueno, obviamente siempre es importante llevar seguimiento con profesionales. Yo después de leer este libro empecé a buscar profesionales que estaban especializados en temas de microbiota aquí en mi país, así que me ayudó un montón. Inclusive ahora estoy incluso trabajando y llevando seguimiento con profesionales que me han ayudado un montón, ¿verdad? Entonces, principalmente el tema de la microbiota impactó directamente cuando una de las profesionales con las que empecé a llevar el control de mi salud a nivel gastrointestinal desde el punto y el enfoque de la microbiota, a cómo cambió totalmente como mi salud también mental, ¿verdad? Porque estaba directamente conectado. El día que cambié mi dieta y seguí las recomendaciones que me dieron, el día siguiente mi salud gastrointestinal estuvo mejor que nunca o como mucho mejor que en los últimos meses que no había tenido realmente una salud tan buena como tal y eso impactó directamente con ansiedad. La ansiedad se fue desde el momento que mejoró mi salud gastrointestinal. Recuerdo que hubo incluso un antes y un después, un día específico, como seguí las indicaciones y como repito, desde el enfoque de la microbiota. Y recuerdo que pasé como 2, 3 días sin ningún problema de ansiedad, ni ataques de pánico, ni nada por el estilo. Ahí es donde entendí que mi problema de ansiedad y ataques de pánico venían directamente relacionados a mis problemas gastrointestinales, ¿verdad? Am, y desde entonces, pues me doy cuenta desde el momento que empiezo a sentir algunos síntomas como y realmente ahorita ya no tengo ni ataques de pánico ni ansiedad como tal, porque ya estoy casi al 100%, pero cuando algún alimento no me cae muy bien, me doy cuenta que rápido me vienen algunos síntomas como que me quiere, venía un poquito de ansiedad y sé que tengo que cuidarme o que me di cuenta de algún alimento que impactó negativamente en mi salud, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema bastante interesante y es lo que uno aprende en este libro, como qué es la microbiota, qué es el microbioma, inclusive como es las jerarquías de los diferentes tipos de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, y cómo se relacionan entre sí, desde no solo la digestión, sino tenemos una microbiota en tenemos microbios en la piel, tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo diferentes microorganismos que trabajan y están interconectados con nuestra salud, ¿verdad? Entonces, realmente ahí es donde me di cuenta perfectamente lo importante que era cuidar mi microbiota, ¿verdad? Entonces, la primera parte del libro, uno entiende qué es la microbiota, qué es el microbioma, de dónde sale, de dónde nació, de dónde vino, la cantidad de microorganismos y entender un poquito cómo se correlaciona con nuestra salud a nivel integral como tal, ¿verdad? Luego, la siguiente parte, después de la introducción sobre qué es la microbiota, ya empezamos a hablar un poquito cómo se relaciona específicamente con la salud, los factores específicos que dañan la microbiota. Ese tema me encantó muchísimo porque entendí varios hábitos que tenía que eran obviamente que impactaban directamente de forma negativa en mi microbiota.
como repito, no soy quien da recomendaciones, no voy a como indagar específicamente en esos temas. Yo les invito a leer el libro, a investigar un poquito más sobre eso, pero realmente como personas que posiblemente tenemos hábitos que impactan directamente en nuestra salud, hábitos negativos. em, este tema es bien interesante. Ahí que me di cuenta un montón. Les puedo decir un poquito de algo que fui cambiando y hasta ahora estoy logrando, es el sueño. Una de las cosas que incluso se hablan dentro del libro, el sueño, la exposición al sol, por cómo impacta directamente cuando no estamos, o sea, no estamos acostumbrados a salir al sol, sobre todo si tenemos un trabajo que necesita estar en oficina. Cositas así pequeñas que influyen, que cuando no les ponemos atención, cuando tenemos salud, no nos damos cuenta. Entonces, habla bastante interesante esta parte, entonces abre muchísimo la mente, el enfoque, la perspectiva. Y como repito, lo dije en algún video que nos pueden decir cualquier cosa, pero si realmente nosotros no tomamos la decisión de cambiar, va a ser muy difícil. Entonces la decisión está en nosotros, en mejorar, implementar nuevos hábitos. Entonces, qué mejor si nosotros nos damos cuenta como tal, de esos hábitos que tenemos negativos y que incluso están influyendo negativamente en nuestra salud. Así que esta primera parte de los factores que dañan nuestra microbiota es importantísimo para entender cómo nosotros estamos dañando eh, los microorganismos que son benéficos para nuestra salud y que están dentro de nuestros intestinos en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y cómo influye eso de manera integral. En mi caso, por ejemplo, como les decía, principalmente uno de los mm, como síntomas que nunca me gustó tener era la ansiedad, ¿verdad? Y está directamente relacionado al desbalance de ese tema. Y entonces empezamos a hablar también sobre como temas y conceptos que posiblemente no conocemos. En mi caso, yo no conocía el tema de la disbiosis, que es una disbiosis, que es un SIBO, por ejemplo, directamente donde estoy, los profesionales no hablan sobre ese tema o están muy poco actualizados. Todos los profesionales, doctores, especialistas que visité, nadie ninguno de ellos me habló sobre la disbiosis, sobre el SIBO, eh, y realmente solo pues algunos exámenes ahí para entender un poquito qué bacterias tenía en exceso y algunos esquemas de antibióticos para eliminar eso, pero realmente los antibióticos me impactaron negativamente, que no son malos. Yo entiendo perfectamente que los antibióticos no son malos, son parte de una estrategia que realmente puede ayudar un montón en ciertos aspectos, pero en mi caso impactó negativamente porque ya que como el protocolo de tener una disbiosis específica que inició teniendo Helicobacter pylori, la estrategia del protocolo para atender ese problema que tenía no era, y lo entendí en este libro, ¿verdad? Y luego también empezamos y ya en esta misma parte del libro hay otros temas como la microbiota y cómo se relaciona con el sistema inmunitario, con enfermedades metabólicas. Cuando empezamos a tocar este tema, el tema de las enfermedades metabólicas, entendí el problema que tenía también de que mi metabolismo estaba funcionando mal, los hábitos que tenía no estaban influyendo. Cuando llegué a ese tema, empecé a investigar otros libros que en otro video más adelante les voy a dar otra recomendación, otro review de otro libro específicamente que me ayudó a entender un poco más sobre el metabolismo. Y me encantó un montón. Y este tema también, cómo es también siguiendo el tema como de la microbiota y el eje cerebro, el aparato locomotor, cómo se relaciona, enfermedades autoinmunes, infecciosas. Y así un sinfín de temas relacionados, bueno, no un sinfín, sino temas muy específicos que uno va entendiendo cómo va el proceso
de cómo impacta directamente los hábitos a nuestra microbiota. Y luego la siguiente parte del libro en términos generales habla sobre cómo cuidar la microbiota. Entonces, como empezamos como primero repitiendo el review del libro, como qué es, cómo impacta directamente nuestra salud, entendemos los hábitos buenos y malos que tenemos y cómo puede impactar, y luego cómo cuidar nuestra microbiota. Y que como nos dan recomendaciones sobre la alimentación. Incluso esta doctora, esta autora tiene un libro que no he tenido la oportunidad de leer y está dentro de mi listado. Tiene un libro sobre recetas, sobre alimentación, que obviamente impactan directamente de forma positiva a nuestra microbiota. Entonces está todavía entre mis temas para leer. Pero este libro habla un poquito sobre eso, como la alimentación, cómo influye con la microbiota, cómo podemos ayudar a nuestra microbiota con diferentes estrategias para entender también, por ejemplo, que hay probióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos, ¿qué son esos? Por ejemplo, al punto de que yo solo conocía qué eran los probióticos, ¿verdad? Pero realmente cuando empecé a indagar y entender un poco más sobre la microbiota, entendí que no solo están los probióticos, sino están los prebióticos, simbióticos y posbióticos. Y de ahí están los antibióticos, ¿verdad? Entonces, cómo influye cada uno de estos elementos para cuidar o eliminar la microbiota en varios aspectos. Am, hay un tema importante al final que me encantó y es donde empecé a indagar también un poco más como el futuro de la microbiota. Así que me encantó también este tema, que esto ya es uno de los temas que está al final. Es como el cierre y realmente es bien interesante cómo las tecnologías, las investigaciones, los diferentes estudios que actualmente existen sobre la microbiota son muy pocos y son solo una pequeña parte de lo que realmente viene a futuro. Y ahorita está el tema de la inteligencia artificial. Creo que eso va a impactar directamente en el desarrollo de investigaciones que avancen para el estudio de la microbiota en diferentes aspectos. Entonces, es un tema que me encantó un montón al final y se lo recomiendo como leerlo, entenderlo y ampliar su investigación. Así que en términos generales son varios capítulos divididos en tres partes básicamente del libro. Entonces es, es, es una lectura bien importante si queremos realmente entender em, como nuestro cuerpo. Yo le recomiendo muchísimo. Pues cada persona puede llegar a tener diferentes problemas ya sea de salud, no sé, en diferentes aspectos, pero como repito, estamos iniciando esta serie de videos donde hacemos diferentes reviews y recomendaciones de libros. Empezamos con este primer libro, que fue de mi caso, fue una de las primeras lecturas que cambió y marcó un antes y un después en mi salud. ¿Verdad? Entonces, desde la lectura, desde el hábito, les recomiendo muchísimo, si ustedes tienen tiempo, incluir, si ustedes leen o les invito a leer, aprender un poquito la lectura. Mm, ¿Por qué creo que la lectura puede cambiar vidas? Porque está conectado también a que nosotros tenemos que darnos cuenta nosotros mismos de las cosas buenas y malas que estamos haciendo, ¿verdad? Nos pueden llenar el oído de diferentes recomendaciones, pero nosotros al final decidimos, y creo que la lectura nos ayuda a entender y ampliar nuestra perspectiva para lograr hábitos muy específicos y empezar a cambiar nuestra perspectiva, ampliar nuestra perspectiva e incluso ser más abiertos a recibir retroalimentación. Yo era una persona que me costaba como recibir opiniones y recomendaciones de cositas puntuales, así que desde mi experiencia les puedo decir que
nos pueden decir muchísimas cosas, pero realmente nosotros somos los que tenemos que decidir cómo hacer y qué hacer, ¿verdad? Así que incluso ahorita, ahora actualmente estoy pasando por un proceso de incluir otros hábitos, quitar otros hábitos, sobre todo hábitos que quitan tiempo, como el tema de las redes sociales. Entonces, me he identificado algunos hábitos, pero es bien difícil, ¿verdad? Quitar algunos hábitos que tienen que ver con adicciones, por ejemplo, de estar en las redes sociales constantemente scrolleando. Así que cositas como esas, nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta y a mí, en mi caso, y justo por eso decidí empezar a hacer esta serie de videos, recomendaciones principalmente sobre la lectura. Así que esta serie de diferentes videos va a estar enfocado principalmente a dar recomendaciones, puntos de vista sobre diferentes lecturas que tienen que ver sobre hábitos específicos que impactan directamente de forma positiva, ¿verdad? Em, no vamos a abordar directamente el canal únicamente con temas de salud digestiva, nutrición, sino vamos a hablar de diferentes libros. Así que me gustaría que ustedes me recomienden también lecturas, si ustedes han leído libros a títulos específicos que les han cambiado la vida o que han marcado un antes y un después, porque quisiera también recibir esas recomendaciones, ver algunos libros, leer y también hacer algunos reviews de libros que ustedes han leído. Así que si ustedes tienen la oportunidad de escribirme, dejarme un comentario, me encantaría saber su opinión y también si tienen alguna recomendación de algún libro que han leído o que hayan escuchado o que quisieran leer. Vamos a tomar sus recomendaciones y vamos a seguir haciendo reviews. Por ahí tengo una lista de libros. El reto el año pasado fue leer 12 libros. Lo logramos, así que vamos a empezar a hablar sobre esos libros que leímos el año pasado y este año el reto es seguir, llegar a esos 12 o inclusive más. Así que tenemos bastante contenido y videos que hacer sobre recomendaciones sobre libros. Así que encantado de que estén viendo este video. Cualquier duda, comentario, me lo pueden dejar. Ahí voy a estar leyendo sus comentarios. Como repito, de nuevo, si tienen alguna recomendación de alguna lectura, encantado de escucharlos. Así que nos seguimos viendo. Y recuerden, está esta lectura que es la microbiota, es la microbiota idiota, que es bastante interesante el título del libro de la doctora Ari Arponen, que le recomiendo muchísimo. Así que léanlo si tienen la oportunidad. Estoy seguro que les puede cambiar la perspectiva y van a entender muchísimo sobre qué es la microbiota, cómo funciona, cómo pueden cuidarla y entender y identificar hábitos que posiblemente sean hábitos que tienen de forma que impactan de forma negativa y posiblemente no conozcan y como repito, posiblemente muchos les pueden estar dando recomendaciones e ideas, pero realmente nosotros tenemos que darnos cuenta. En mi caso, me di cuenta a través de la lectura, así que les dejo esa recomendación. Espero si encontrar también dentro de la comunidad, si hay personas que han leído este libro. Me gustaría conocer su opinión también sobre qué aprendieron, también el punto de vista de esta lectura. Así que un abrazo y que estén bien. Hasta el siguiente video.